¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo, cada vez más cerca de los iris. ¿Cómo están nuestros candidatos? Todos somos candidatos, ¿no? Bueno, pero unos más que otros. Mirá, a ver, Conrado, ¿ya tenés la invitación? A ver. A ver. ¿Cómo se dice code dress? ¿Se dice? Dress code. Dress code. ¿Cuál es tu dress code? No tengo idea de inglés. Hablame ¿Qué te vas a poner? Hablame paisano. ¿Qué te dijeron que te tenés que poner? Nada, ¿Es eso? Gala. Si me dicen capaz que no voy, me revelo. Bueno, muy bien. Yo me asesoré con nuestro vestuarista Juan. Ahí está. Juanpi, que de eso sabe, ¿no? ¿Qué, ¿Vas a lucir smoking? Sí, señor. Smoking. Y mi señora mucho mejor que yo. Bueno, me imagino. Bueno, hoy tenemos este asunto del mercado de trabajo. Está muy complicado el asunto del mercado del trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con las mesas de negociación. Y decíamos casi en tono de caricatura que hay quienes se juntan en torno a una mesa, negocian y salen bien. Están aquellos que golpean la mesa en una negociación tensa y otros que directamente la patean. Bueno, de eso vamos a hablar porque tenemos a tres calificadísimos invitados esta noche, como suele suceder aquí en Todas las Voces. Está Marcelo Abdala del PIT-CNT, el doctor Tomás Teijeiro, que es abogado laboralista, y Carlos María Uriarte de la Federación Rural. Con ellos estaremos en instantes, pero ahora algo como una picardía, digamos. Porque me parece que esto que sucedió, hubo una discusión en el chat interno de Todas las Voces, en el grupo de WhatsApp, que creo que puede continuar acá. Aquí tengo la imagen de esa discusión. Allí Óscar Andrade toma una fotografía de la tapa de El Observador, con el título de hoy, hace dos recuadros en rojo, y lo que dice Óscar Andrade es: Conrado en sus horas libres se dedica a titular para El Observador. ¿Cuál es el título? Allí estaba, director. A ver si me lo puede dar otra vez. El 40% de los hogares uruguayos está en riesgo de caer en la pobreza. ¿Por qué considera Andrade que este es un título que podría ser elaborado, redactado por Conrado Hughes? Porque la noticia importante son los subtítulos. O sea, el informe de Naciones Unidas lo que dice es: bajó la pobreza. Hubo un descenso importante de la pobreza y en los dos subtítulos recomienda: hay que sostener y profundizar las políticas sociales a los efectos de evitar el riesgo, ¿no? Y en todo caso, quien hoy está en riesgo es quien salió de la pobreza. Entonces, la dinámica que muestra el informe de Naciones Unidas es: gracias a las políticas sociales, un porcentaje altísimo de uruguayos salió de la pobreza. Si no se sostienen las políticas sociales, puede estar en riesgo. Y en vez de informar desde el costado más sustancioso del debate, se colocan títulos chicos, la parte más importante. Digo, ¿quién puede haber hecho esa maldad? Alguien que piensa como Conrado a la hora de titular, ¿no? Entre otras cosas que, por supuesto, la relación causal no está demostrada. Es simplemente un postulado. La manera de salir de la pobreza de la que han salido todos los países que salieron de la pobreza de verdad, y vayan a buscar los registros históricos, empiecen buscando qué pasó en Hong Kong en el año 1950 y qué es Hong Kong hoy, vayan a ver qué era la isla de Singapur en 1950 y vean qué pasó hoy, vayan y vean qué pasó de los dos países que se dividió en la península de Corea al terminar la guerra, vean lo que pasa arriba, vean lo que pasa abajo, quiero decir, en la vieja acepción norte arriba, sur abajo, ver, Daniel, y verán que ninguno de esos, lo hizo por políticas sociales. La política, lo que hace el ascenso social en todas las sociedades, toda la historia, es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es el resultado de la interacción de tres factores. La libertad y sus instituciones democráticas, la libertad de comercio, y un brutal énfasis en la educación. Tenemos una solvente periodista que además está acostumbrada a bucear en la búsqueda del título. Mónica Botero. No, yo daría una opinión técnica como editora de hace más de 20 años. Después Viviana Arrullero también está acostumbrada a titular, pero ya en términos más electrónicos. Yo desde el punto de vista como periodístico, mirándolo con esos ojos y no entrando en el tema de fondo, diría que mucha gente en Uruguay en los años recientes salió de la pobreza, ya no es noticia. Afortunadamente, además, ya no es noticia. Esa noticia se dio muchas veces y fue lo que sucedió en los últimos años a partir de 2003, 2004, cuando las cosas empezamos a salir de la crisis. Eso fue sosteniéndose.
lo que quisieron fue mencionar qué es lo que hay de nuevo y qué perspectivas da de futuro. Y las perspectivas que da de futuro es eso, el tema del riesgo y la vulnerabilidad, porque todos sabemos que estamos entrando en un momento crítico de la economía, es eso. Sí. Pero no creo que haya habido mala intención, creo que se buscó lo novedoso. Una cosa es la opinión de Conrado. Conrado puede opinar y Ahora, esta no es la opinión del diario. Refiere al informe. El informe lo que tiene como centro es hay que mantener las políticas sociales. Que está en el título bajo, el mantener las políticas sociales. O sea, el centro del informe es se avanzó en la pobreza, hay un descenso de un 40% y hay que mantener las políticas sociales. Uno puede decir, bueno, no comparto el informe. ¿Por qué tenés que mantener las políticas sociales? Yo lo que estoy diciendo es, el título no refiere a la opinión del diario, sino a la opinión del informe. No. La opinión del informe... Tampoco es una opinión, son los datos. Lo que dice en recomendación del Programa de Naciones Unidas es, hay que mantener las políticas sociales para evitar retrocesos. Es relevante lo que plantea Viviana. Pero ese es el centro, ¿no? El centro del informe, uno lee el informe y lo que dice es, no retiren las políticas sociales. Entonces, esa es la recomendación central. Y vaya si han estado en polémica las políticas sociales, ¿no? O sea, ha sido un debate de este tiempo. ¿Viviana? No, yo creo que lo que dice Oscar justamente se sostiene en este dato que el observador destaca. Y me gustaría repasar los datos porque no lo hicimos. La pobreza pasó de 60% a 21% según este informe y la clase media consolidada trepó de 10 a 39%. Lo que dice el informe es que hay un 40% de los hogares que está en riesgo de caer en la pobreza, por eso se recomienda continuar con las políticas sociales, especialmente atendiendo a este núcleo de población. De la pobreza se va y se viene. Esa es la historia de la humanidad. Los lugares, y están los amigos de Marcelo Abdala, ese presidente extraordinario que en nombre de los uruguayos él elogió, que es Maduro y Chávez, que de un país rico hicieron un país destruido. Entonces hay que entender que lo que está diciendo este estudio, primero, no está hablando, porque ellos creen que inventaron la pólvora. Durante los años de los 90, a raíz del crecimiento del 85-98, el país bajó extraordinariamente la pobreza. En el gobierno que yo integré, cayó a la mitad, abajo de la mitad de lo que era, que no era 60%. 60% están haciendo una cuenta con el peor momento de la crisis del 2002. Pero aquello que era del 40 terminó en el 17. Y eso nunca se acuerdan porque cuando él se acuerda dice que todo lo que hacíamos era dejar sin efecto los conceptos de salario. Y las afirmaciones de que Venezuela era un país rico, al observador, ningún dato del diario Observador. Todas las estadísticas, todas son brutales. Llegó a ser el país más rico de toda América Latina según las estadísticas de ese país. Para un pedacito de Venezuela. Hay que agradecerle al diario El Observador que nos ha permitido este comienzo intenso. Pero además no le voy a pedir a los invitados que han venido por otro tema a que opinen sobre lo que están haciendo los panelistas. Fue aludido Marcelo Abdala, con él sí quiero ir. En todo caso, tanto a Teijeiro como a Uriarte les pediría qué sensación tienen cuando leen, ¿no? Pasan por el kiosco y ven esta tapa, cuáles son las opiniones que tienen. Marcelo. No, lo que yo viví y lo que yo sé es que en los momentos que predominó la concepción de Hughes, la población con alguna limitación en el empleo creció del 40 al 60%, cuando en este país se aplicó un concepto de liquidar la negociación colectiva, un concepto de apertura comercial indiscriminada, de atraso cambiario. Las cifras de un aspecto que yo coincido con él, en el sentido de que la dinámica económica, el carácter sofisticado de la matriz productiva, el tipo de empresas y procesos productivos y de servicios, digamos, que se desarrollan es importante. Hubo un proceso enorme de desinversión. Se fueron un montón de empresas en ese periodo. La gente cambió de trabajo, de ser mano de obra calificada, se reestructuró y fue a terminar a trabajar en empresas con un salario más bajo. Yo no sé, capaz que vivimos en un país diferente, pero en general lo que aquí sucedió cuando en forma dogmática se aplicaron las recetas que él sostiene fue todo lo contrario, ¿no? Uriarte, lee la tapa del Observador y ¿qué siente? Que todavía hay que seguir manteniendo gente que precisa políticas sociales porque la gente no se mantiene en donde logró llegar ahora. Hay que seguir manteniendo gente con políticas sociales. Claro, quiere decir que lo que hicimos no dio los resultados que esperábamos, porque la verdad que empezamos a sacar toda esa gente de una vez por todas y que estuvieran como lejos de
de la pobreza como están en esos países que mencionó Connie, que han logrado el desarrollo, que han logrado mantener a esa gente lejos de esos dramas, de esas gravedades. Pero si hay que seguirlos manteniendo es porque hemos fracasado. Hemos tenido éxito antes, fracasamos ahora y tendremos que probar con cosas distintas. Yo creo que analizar perfectamente lo que se hizo y corregirlo. Si lo volvemos a hacer en la forma que lo hicimos, vamos a tener el mismo resultado. Allí dice el informe, por ejemplo, entre 2004 y 2017 las familias en situación de pobreza pasaron de 60% a 21%. Del 78% del segmento compuesto por clase media, la mitad está en situación vulnerable. ¿Teijeiro? Yo leí el informe y la verdad que lo que me dejó más feliz fue que el informe dice que en el Uruguay todavía hay movilidad social. Ese me parece que es el dato más relevante y no quedarnos con lo triste. Después está lo relativo. Si este titular, en lugar de haber sido hoy, hubiera sido en agosto de 1995, seguramente los actores que están acá lo hubieran interpretado al revés todo. Entonces, nos tenemos que quedar... A ver cómo es ese giro. Sí. Si este mismo titular hubiera sido en agosto de 1995, los actores que están acá lo hubieran interpretado al revés. Unos pensarían que sí, que estamos en riesgo de caer y los otros que no. Yo creo que las políticas sociales a esta altura no las discute nadie. Las políticas sociales deben de permanecer, hay muchas que son buenas, lo que se exige es... La discute Uriarte, por ejemplo. No la discute, yo creo que... Hay que hacerlas para poder mantener a la gente fuera de la pobreza, pero hay que recorregirla. Lo que hemos hecho anteriormente no ha dado el resultado que esperábamos. Pero si no lo ayudamos, cae en la pobreza, es lo que nos está diciendo. Estoy de acuerdo con Andrade de que hay que hacer algo, pero si tenemos que hacer algo una vez que lo sacamos es porque hay algo que está mal. Bien. No, este tema tiene cierta conexión con el asunto central que íbamos a tratar hoy y que en términos casi de caricatura lo establecíamos como una mesa donde muchas veces sí, con énfasis, con acento, uno defiende sus posiciones, golpea el puño en la mesa, es algo que suele suceder. Después están aquellos que de pronto, bueno, la patean y se van y tiran todo lo que hay encima. Algo de eso hay. Vamos a este informe. Las 5 principales gremiales rurales dieron un portazo esta semana y se retiraron de los consejos de salarios en una clara señal de disconformidad. La decisión, que causó malestar tanto en el Poder Ejecutivo como en el PIT-CNT, se fundamentó en diferencias con la aplicación de un ajuste salarial para los trabajadores de la ganadería, de los tambos y de las arroceras, y con el prolongado conflicto en Conaprole. Para la central sindical, la decisión es un disparate antidemocrático, y para el Ministerio de Trabajo es lamentable y demuestra falta de madurez. Los problemas con los correctivos no son patrimonio exclusivo del sector rural. Los grupos del sector financiero privado, de las casas de cambio y las redes de pago también tuvieron el tema sobre la mesa porque generaba diferencias. La mayor ronda de negociación colectiva de la historia, con 227 consejos de salarios, comenzó en el mes de abril. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, había asegurado que la negociación se concentraría en 2 preocupaciones y ocupaciones del gobierno: el empleo y la mejora de los salarios. El director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, reconoció que los consejos vienen lentos y que se está avanzando en acuerdos particulares. Un estimado colega, Raúl Santo Pietro, de Búsqueda, nos dice algo y la producción, ojalá que me la acerque. Es verdad, Búsqueda toma el asunto que estábamos discutiendo de la etapa del observador exactamente, no exactamente, pero podría ser interpretado como al revés. Pasé la copia al grupo WhatsApp. Bien, Miki me lo va a traer para que podamos también allí ver 2 miradas desde el periodismo también para titular. Bueno, ¿lo toman en términos de portazo, Carlos? No, de ninguna manera. Hago un comentario respecto al informe. Digo, nosotros no rechazamos el correctivo en sí. O sea, ni nos ponemos, nunca hablamos con el sector de los trabajadores. Lo que pasa es que se reitera algo que sucedió ya en el Consejo anterior, que es aplicar un reglamento mal a nuestro entender, o asesorado por nuestros especialistas, de se está aplicando un correctivo cuando no se tiene que aplicar, independientemente de que sea ese correctivo, y compartiendo que estamos de acuerdo desde el vamos de mantener la capacidad adquisitiva o el salario real. ¿Pero no se está respetando aquel decreto, Carlos? No se respeta lo que se resolvió tal cual está escrito en el decreto de diciembre del 2016. Y tenemos una diferencia en la interpretación, pero ya en aquel momento la razón por la cual el sector agropecuario se retiró de la negociación y nosotros no lo terminamos, eso fue resuelto entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores,
se puso ese correctivo sin la aprobación del sector empresarial, tal cual lo sugería en una carta el presidente de la República, al presidente del PIT-CNT y al secretario Marcelo Abdala. No tuvo el consentimiento y eso fue una gota que derramó el vaso, que hizo que las gremiales agropecuarias en noviembre del 2016 se retiraran. Y ahora sucede lo mismo. Ahora, con una interpretación de la cual no compartimos de la corrección, de ese correctivo, que para los que no entienden es simplemente medir la evolución del aumento de sueldos con respecto a la evolución de la inflación y ver si está más alta la inflación, perdió poder adquisitivo. Y permitime la última salvedad. A nuestro entender, y es la realidad, o sea, lo que aumentaron los sueldos en este periodo, de estos 3 años que están venciendo ahora, aumentaron más que lo que aumentó la inflación. Es decir, no corresponde, es decir, no hubo una pérdida de poder adquisitivo del sector trabajador. Tampoco necesidad de recuperación. Por eso no había recuperación. Lo que pasa, y eso lo explico para que el común entienda, se tomó los últimos 6 meses. Dentro del decreto dice, entre paréntesis, se puede tomar de 12 a 6 meses o mejor dicho, empieza diciendo desde el último correctivo. Y el último correctivo es en el 2016. Es decir, no estamos para nada de acuerdo en que se haya interpretado en eso. Pero se retiraron. Bueno, ¿Van a porque volver? eso... Vamos a ver eso más adelante. Es que ni empezamos, Esto es hacia el Poder Ejecutivo. Nunca nos sentamos a la mesa a negociar. Bueno, está bien esa precisión. Por eso quiero hacer la apreciación del informe. Bien, Abdala. Bueno, a mí realmente me parece un disparate que hayan abandonado la mesa de negociación. Pero dice que no había mesa. No había mesa, disculpe. Se convocan los consejos del salario, Se las pidió- 3 partes confluyen en un lugar. No, Puede ser una mesa, puede ser un nunca taburete. estuvimos juntos. Pero a mí me gustaría No hubo- informar, No hubo en mínimo... No, pero vamos a ver las cosas como Pero son. abandonar y no iniciar... informar a la gente exactamente de qué estamos hablando. Hay digamos. que, por eso mismo, hay que informar a la gente lo que pasó. Si tú me permitís, yo vamos te a escuché compartirle. atentamente. Abdala, a ver, por favor. El correctivo establecido que genera la diferencia por el cual se retira el sector empleador es un 2.52%. Este correctivo no surge de un acuerdo con nosotros, porque como bien usted decía, en la reunión anterior, en el Consejo de Salario anterior, no hubo un acuerdo, un convenio colectivo y ni siquiera hubo una votación. Decretó solamente el Poder Ejecutivo. Entonces, yo me debo atribuir facultades de interpretar el convenio cuando participa. Si lo aplica solamente el Poder Ejecutivo, es una cuestión que interpreta quien lo hizo. Ahora, miremos de qué salarios estamos hablando, ¿no? Un peón común del arroz, 20.111 pesos. Un capataz general, es decir, el máximo de la categoría laboral, 23.862 pesos mensuales. En los tambos, un peón común, 17.238. El administrador, 24.505. ¿Por qué se retiran los señores? Por un correctivo que hubiera implicado 400 pesos. ¿Por qué nosotros criticamos, como promedio general? ¿Qué es lo que nosotros criticamos? Si el sector empleador, eventualmente, y en esto tiene derecho, yo le reconozco derecho, a tener diferencias con el decreto del Poder Ejecutivo o con la negociación anterior, ¿por qué no se queda hasta finalizar el proceso de negociación? Porque si el sector empleador plantea, bueno, yo tengo diferencias con este correctivo, ¿podemos negociar todo como un paquete? Ver qué pasa con el nuevo convenio, porque hasta ahora es verdad, no hemos empezado a discutir cuál es el convenio colectivo futuro. Ellos no, ellos se retiran antes de empezar la negociación. Me parece que es un gesto muy negativo, ¿no? Quiero ver la mirada, por algo está en el centro ahí, Tejero. Sí, Quedó, bueno, en fin, quedó ahí. Pero bueno, opine desde ese lugar de centro. En primer lugar, yo creo que en una negociación, una forma de negociar también es no estar, ¿no? Es decir que ¿Cómo? A ver, perdón. en una negociación, una forma de negociar también es no estar. Eso es válido. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que en materia salarial, como en materia... Pero usted como abogado laboralista, porque de pronto a veces está muy bien hacer las precisiones, ¿entiende que acá hubo un retiro de la mesa de negociación o no se llegó a conformar? Porque la discrepancia está instalada ahí. No, yo creo que, a mi juicio, simplemente hay uno de los actores que no se ha sentado a negociar, porque parte de su estrategia, que la desconozco... Quien no porque se sienta no se levanta, entonces. Pero hay un hecho que es puntual que para mí es previo, que uno lo tiene Porque que mire que tener. es relevante, ¿eh? Después hubo acusaciones... Pero es relevante, serias. es relevante el hecho previo, no la parte de la telenovela. El hecho previo, que es relevante, es que en materia salarial, como en materia de utilidades de empresa, siempre se puede ir para atrás, no hay por qué ir para adelante. Entonces, la discusión es si las negociaciones colectivas en Uruguay están regladas
de una manera en la que los sectores son tres, ¿no? El recesivo, el medio y el dinámico. Y hay un sector que entiende que las condiciones no están dadas ni siquiera para negociar en esas condiciones, tiene todo el derecho del mundo, a mi juicio, a no sentarse. Brevísimo, Uriarte, por favor. No, simplemente para que no quede que esto queda como que estamos hablando de plata, porque no se habló de nada. Y de hecho, como ya ha habido un decreto de parte del gobierno, la mayoría de nosotros ya hemos ajustado porque no estamos viviendo en tiempo para vivir regalado en ese sentido. Es decir, no estamos hablando de la plata. A mi juicio hay un componente subjetivo que también subyace, ¿no? Que hay una situación que afecta al sector, que es la que todos conocemos, el sector lácteo, que de alguna manera condiciona todo lo demás. Bueno, sobre el sector lácteo, en el mismo momento que yo me enteré que las patronales del agro se retiraban del Consejo de Salario, estuve prácticamente todo el día tentando, como parte de todo lo que ha hecho la central junto a los trabajadores de la Federación Láctea, de encontrar acuerdos. Allí hubo una posibilidad, que yo quiero ser muy, muy claro, y tal vez esto sea hasta una primicia para la gente, una posibilidad de un camino en el medio que contemplaba las tan mencionadas cláusulas de paz en el convenio colectivo de Rama, que a mí no me gusta el nombre, ¿no? Yo no estoy en guerra para declarar una cláusula de paz. Me gusta mucho más el mecanismo de prevención de conflictos. Y a su vez contemplaba la situación concreta de Conaprole, y esto no se llegó a buen puerto por responsabilidad de las patronales, ¿eh? Y otra cosa muy importante también, lo que están haciendo los trabajadores no es una huelga, es trabajar normal. Es decir, ellos no están en huelga, no están parando. Bueno, yo no, como obrero no tengo obligación de las extras. Un poquito del libre mercado que tanto se pregona, está bien que se aplique a que el trabajador tiene derecho también a trabajar su horario. Me tengo que ir con el sondeo, si es correcto. Daniel, simplemente que la segunda parte, que es adherirse al conflicto a los productores lecheros, es también razón importante por la cual no nos sentamos en la hora de negociación. Lo pusieron expresamente. Expresamente está puesto. Una cosa y la otra son las dos razones por las cuales consideramos que las condiciones no están dadas. Jimena Zavarios, buenas noches. Disculpame que se retrasó tu ingreso a la cancha, pero ahora sí con el sondeo y además con los primeros tweets. Sí, buenas noches, así es, Daniel, porque la voz de nuestra audiencia también está incluida en este debate, por eso queremos invitarlos a enviarnos sus mensajes opinando en Twitter, pueden hacerlo usando el hashtag Opino en TLB y también a nuestra cuenta @todaslasvoces4. Les presentamos el sondeo de esta noche. Lo que queremos saber es, ustedes si toman en cuenta sus ingresos, ¿a qué clase sienten que pertenecen? ¿A la clase alta, media o baja? Y vamos a compartir algunos de los mensajes que ya estamos recibiendo en Twitter con el hashtag Opino en TLB. Por aquí Berila dice, antes los de clase media íbamos a escuelas súper privadas y no éramos la clase alta. Ahora todos los que aplican en clase media, ¿qué tienen? ¿Un auto y viajan en cuotas? ¿Comen o mandan a todos sus hijos a escuelas privadas, etcétera? Opina por aquí Patti Cervasi, me considero de clase media, tengo 30 años, sin hijos y aún vivo con mis padres. Obviamente que me gustaría independizarme, pero con mi sueldo no puedo alquilar ni una posibilidad. Esa era su opinión. Y por aquí Andrés Cuevasanta opina, soy de clase trabajadora, no me interesa diferenciarme del resto de los trabajadores, pero sí de los que se quedan con el fruto de nuestro trabajo. Pueden seguir enviándonos sus mensajes y participando del sondeo hasta el final del programa. Bien, muchas gracias, Jimena. Participen, ya hay una cantidad importante de votos allí en ese sondeo. Mónica, comienzo contigo, por este asunto vinculado sobre todo a este retiro, ¿acaso, de la mesa de negociación de las empresas? Obvio que no soy una especialista en el tema, sino una observadora que, bueno, interesada de interés, ¿no? Por parte. Me da la impresión de que el clima que se está viviendo en el país, que es de una polarización importante en cuanto a posiciones, todos sabemos de qué hablamos, ha contagiado de alguna forma el clima en este sector en especial, porque hemos visto todos durante todo el año, empezamos el año con eso, el sector rural que está haciendo oír su voz, ha hecho planteos muy concretos, está este conflicto de la industria láctea que justamente surgió en estos días, hay una situación de crisis de la industria láctea que los tamberos vienen hablando del tema de hace meses, entonces me parece que es un reflejo de un estado espiritual de las partes estado de ánimo, que además, ¿no? De alguna forma sí, bueno, ha contagiado, ¿no? Óscar. Yo creo que están pasados, pero todos están pasados, ¿no? Mayoritariamente mirás las plataformas empresariales para esta ronda
y pareciera que están buscando un conflicto. Por ejemplo, Cámara de Comercio. Pero cuando decís todos, ¿a quiénes te La mayoría refieres? de las cámaras empresariales. Cámara de Comercio. Congelar buena parte de las partidas salariales que no son salarios. Establecer una forma muy dura de reglamentación sindical. Tal es así que caen todas las licencias sindicales apenas surge un conflicto. Cámara de Industria. Organizar de manera distinta la licencia, poner reparos al descuento de la cuota sindical, las horas extras pagarlas simple y que después el trabajador cuando tenga un momento el caso de la Asociación de Federación Rural retirándose de la negociación colectiva, la Asociación de Cultivadores de Arroz que plantea aumento de cero. Yo pasé recién el comunicado en el marco de la OPP. ¿De qué estamos hablando? A ver, la pauta salarial fue muy clara, había ajustes nominales donde al año tenías un correctivo si la inflación había sido superior al ajuste. Ahora, pensar que yo estoy 3 años y al final miro que lo del primer año si quedó un puchito, lo descuento de... Cuando estamos hablando aparte de 2 vintenes, es una forma de jorobar la negociación. Claramente es una forma de jorobar la negociación. Vincular esto al conflicto con APROLE, que no es por un peso el conflicto con APROLE, es porque el sector patronal al final del convenio quiere cambiar la cláusula de paz histórica. Pero la tensión es importante en la empresa más importante. Claro, por otra pero parte. no es por un peso. La cláusula de paz que históricamente estuvo con APROLE quiere Es que cambiarla. los consejos de salarios no hablan solo de plata, Claro, ¿no? pero seguro, pero quiere cambiarla. El Ministerio hace una propuesta alternativa y tampoco le sirve, ¿no? No pongamos la crisis láctea porque no es un conflicto por plata. Entonces, claramente, yo creo que esto tiene que ver con un elemento de reforzar un planteo que 2 gremiales empresariales han hecho. De hecho, están discutiendo en la OIT la ultractividad de los convenios colectivos, que es un concepto que no se aplicó nunca. Noviembre del 43 del Consejo salió. De ahí para acá nunca se aplicó. Es incendiar la pradera. Porque si vos establecés como lógica hoy que todas las conquistas anteriores de los trabajadores, en el momento que muere el convenio, mueren junto con el convenio, y tenés que barajar y dar de nuevo arrancando de cero, no solamente que es una condición extraordinariamente desfavorable, piensan que se va a aplicar eso sin conflictividad. Conrado. Yo tengo la sensación de que, digamos, la dirigencia sindical claramente, digamos, amparada, por supuesto, en la posición sumamente fuerte que tiene hoy en el esquema político del país. Aquí hay una variable política y hay una variable en el mundo empresarial o del mundo de la vida de las empresas, los negocios, la inversión. La variable política, que es esta conmixtión entre 2 distinguidos dirigentes sindicales, que son 2 distinguidos miembros del Partido Comunista del Uruguay. Uy, qué horrible. No, Ay, qué horrible. no dije nada horrible, dije la conmixtión. ¿Sabe de qué partido que son quiere los decir demás? con y mixto. Se mezclan una cosa con la otra. Pero podemos decir el partido de todos. Luego Todos votamos de en un las ciclo. No, el partido de todos no. Yo no emití ningún Tejero juicio. vota, Uriarte vota. No emití ningún juicio de Claro, valor. por eso digo, pero no seguro no es comunista. No Si hay que confesar. No emití Claro. ningún juicio de valor. Dije información objetiva. El señor ocupa un cargo en la central sindical, el señor ocupa un cargo en el sindicato de la construcción y ayuda a 5 sindicatos más. Ambos integran además el Partido Comunista, del que él fue diputado, Connie, y el para señor suplente de diputado y contiguo dirigente. El presidente de la Federación Rural fue candidato por Oscar, Vamos Uruguay por Artigas. A ver, Connie, por favor. Sí, redondeamos. Entonces, la mezcla de lo sindical con lo político y con las circunstancias económicas que determinaron el crecimiento sostenido desde el año 2004, no desde el 2005, desde el 2004 hasta este año, ha hecho que las negociaciones salariales avanzaran hacia concesiones normalmente cada vez, según la fuerza de los sindicatos, más adelante. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La coyuntura internacional, los precios de las materias primas y de nuestros principales productos de exportación, el costo financiero de endeudarse, herramienta que aplicó este gobierno a mansalva, porque todo el déficit no lo financió con inflación, sino que lo financió con crédito internacional, hace que las perspectivas sean muy complicadas. No obstante, cuando se reúnen para hacer
las proyecciones, sea en el Parlamento en la rendición de cuentas, o sea, cuando le manda los instructivos el Ministerio de Trabajo a los negociadores del gobierno, le dice, mire, acá efectivamente hay sectores dinámicos, Laira, no hay ningún sector dinámico hoy en el Uruguay. No hay nadie, ninguno. Pierre. Dinámico, ninguno. No está creciendo ni la inversión ni la ocupación. ¿Qué es el sector dinámico? No está creciendo el crédito, no está creciendo la inversión, no está creciendo las exportaciones. ¿Cuál es el sector dinámico? Ninguno. Pero además de que no hay ninguno que esté en el sector dinámico, hay algunos que están en contracción descomunal. Y esos que están en contracción descomunal están diciendo, muchachos, vamos a bajar los salarios. En vez de decir eso, dicen, no ajusto nada. Bueno, me pide la palabra Uriarte, también Abdala, naturalmente quiero la palabra de Teijeiro. Hay alguien, un querido periodista, colega también, que dice que en Radio Sarandí, Lago, que es el presidente de los cultivadores de arroz, dijo que se retiraban, o sea, apela al término del retiro, porque el gobierno había aplicado el correctivo por encima del IPC y el gobierno no les daba garantía. O sea, eso fue además en Sarandí al otro día de los comunicados. Quiere decir que se estaba hablando de plata. Uriarte. Por favor, no sé cómo se refirió Lago, yo lo escuché también, pero no tengo la misma interpretación. No, simplemente no fueron solo la Federación y la Asociación Rural, está a la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche, las Cooperativas Agrarias Federadas, es decir, es el gremio agropecuario el que estamos en estos momentos y el que tomó esta medida. Sí, claro. No es solamente uno. Además, porque pasó en el convenio pasado. No, porque eso tomamos cuenta y aprendemos del PIT-CNT, eso lo hemos hecho, cuando nuestros similares están pasando un problema, nos juntamos para defenderlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy el sector lácteo, por lo que decía Botero, está pasando un problema real. Y alguien se tiene que hacer cargo de pagar las cuentas, porque es muy fácil trabajar a destajo, que es trabajar horas extra, pero provocando un daño muy importante a una cooperativa que no tiene dueños, que es de todos, que es orgullo nacional. ¿Y quién lo paga? ¿Quién va a pagar ese daño que se provoca por trabajar? Sobre todo que es justo cuando se generan los productos de mayor valor agregado. No es la leche, es lo saben perfectamente eso. ¿Y ese daño quién lo paga? Lo pagan pequeños productores que están subsistiendo. Entonces, ganan mucho menos de los trabajadores que hoy están protestando, no por plata. Ni siquiera por plata, porque tienen buenos sueldos. Porque es la que quiere cambiar. Pero quiero dejar eso claro, que tendríamos que estar entre todos tratando de salvar a Conaprole. Es un orgullo nacional, es una cooperativa que deberíamos estar... El sector agropecuario creció la tarea de $600 a 3.700 y los salarios siguen siendo los más bajos del país. Eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero tiene que ver. Las circunstancias de que el problema con la negociación colectiva hoy no. En su momento lo discutamos. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Claro. Y yo quiero tirarle algunos números para Conrado acerca de que todos los sectores están déjame, mal. Oscar, ordenar a mí el programa, por favor. Sí, Abdala. En todo caso, las palabras de Uriarte se las debe decir a la patronal de Conaprole, que hoy rechazó un planteo de que no se tomaran medidas, es decir, quedaran en suspenso las medidas, fuéramos a conversar, a buscar una solución y a través de esa conversación pudiéramos encontrar una salida. Es decir, es allí donde hoy está la responsabilidad del conflicto. La parte trabajadora consideró con buenos ojos una propuesta de acercamiento que hizo el Ministerio de Trabajo. Yo quiero decir una cosa, para nosotros, no es hay algunos que viven en el país de las lágrimas y de la tristeza, ¿no? Yo no veo en Uruguay una situación de caída y de bancarrota. Pero si fuera así, y yo digo esto porque dentro del ranking de exportadores, empresas particularmente arroceras de la boca industrial de salida, han tenido un crecimiento en valores FOB de dólares de un 52%, de un 34%, pasando de 138.503.633 a 211. Es decir, acá hay algunos que se la han llevado a balde. Sí. Y el trabajador gana un jornal de 804 pesos. Gana 20.000 pesos por mes y se arma un escándalo, una tormenta en un vaso de agua por un correctivo que significa 400 pesos. Pero ahí tenés cada ¿Sabe vez... qué es lo que yo pienso? Pongámonos en la hipótesis de la caída y la bancarrota. Más negociación colectiva es más democracia. Inclusive en una hipótesis de esa, más conversación, más diálogo para defender el trabajo y los ingresos de la gente, ¿no? Quiero que Viviana también haga una pregunta que la tiene allí planteada, pero allí acaba de dar en un punto que me parece que merecería también una consideración. Usted menciona esa cuestión de retirarse es antidemocrático.
lo mencionó en esos términos, lo ratifica ahora porque dice, es verdad, si hay más negociación, efectivamente hay más democracia. Ahora, acusar a un grupo de retirarse de una mesa que en principio también hay ciertas dudas, si efectivamente se integró, acusarlos de antidemocrático. Pero es que para mí la democracia es un todo. Bueno, obviamente que es democracia política, es derecho a elegir y ser elegido, pero también es democracia económica, democracia social. Me pide la palabra Uriarte. Viviana, por favor, cita Teijeiro. No, con respecto al sector arrocero, porque hoy también estuvimos hablando con Lago. Sin duda que hay distintas situaciones, pero en general el sector cada vez tiene menos hectáreas producidas. De 155 la última zafra, esta que arranca ahora en la primavera, en septiembre, va a tener unas 20.000, 30.000 hectáreas menos. Y eso se reduce también en puestos laborales. Si tenés menos trabajo, menos puestos laborales. Eso es lo que hay que cuidar, entiendo. Sin duda. Bien. Para eso negociación colectiva. Bien, ahora, otra cosa que me gustaría decir es que capaz que podemos leer particularmente el punto de este acuerdo de los correctivos finales que está dando esta doble interpretación por parte del Poder Ejecutivo y de las gremiales. Dice, el correctivo final lo que dice es, al final del periodo de vigencia del presente decreto se aplicará, si corresponde, un ajuste salarial adicional en más por la diferencia entre la inflación observada desde la aplicación del correctivo anterior, 12 o 6 meses según corresponda, y los ajustes salariales otorgados en dicho periodo son contra el adicional previsto para salarios sumergidos de forma de asegurar que no haya pérdida de salario real. Lo que las gremiales están en desacuerdo es particularmente con el Poder Ejecutivo, no con los trabajadores. Y de hecho, luego de que se retiraron, Uriarte me podrá corregir, hubo una reunión con el ministro Benech y el ministro Astori en donde le explicaron la situación y ellos se comprometieron a tratar este tema en la interna del Poder Ejecutivo. Es decir, es un tema del Poder Ejecutivo. Sí, ese es lo importante. Fue dirigido al Poder Ejecutivo. No nos sentamos a la mesa a dialogar todavía porque no estaban dadas las condiciones para dialogar. Que eso quede claro, fue simultáneo. Ahora, hay una postura unánime entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ganadería con respecto a este correctivo final. Como que es un tema del Ministerio de Trabajo. Claro. No se mete el Ministerio de Economía. Pero el problema no es con los trabajadores. Si nosotros los convocamos a negociar, ¿ustedes van? Quiero contestar. Porque puede ser bipartita la negociación. Sí, a ver, vamos de a una, porque evidentemente evidencia un desconocimiento preocupante. Una persona que es el secretario del PIT-CNT que hable de esa forma del sector arrocero demuestra un profundo desconocimiento del sector y la realidad del sector. No, se tendrías que hablar con los arroceros a ver y decirles que lo bien que les va. Si van a la negociación, pero anda a campaña y habla con ellos y preguntarles lo bien que les va. Que vayan a la negociación. Esos números que tú tan fácilmente agarrás de una Excel o la bajás de internet son probablemente de una compañía multinacional, de un molino que no son los productores. Me los dio el Instituto Cuesta Duarte. Yo se los doy si quieren. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿ustedes se van porque tienen problemas con el gobierno? No, la pregunta, si los trabajadores los convocan a negociar, ¿ustedes van? Sí, ¿cómo no? ¿Ustedes van a una negociación con los trabajadores? Porque en teoría la dificultad con el Poder Ejecutivo... Si están dadas vámonos a cambiar los temas. Si se dan las condiciones... ¿Vamos a hablar o hablo yo o hablas vos? Sí, podemos hablar los dos, no hay problema. No, yo no. Yo hablo de a uno. ¿Puedo hablar? ¿Cómo no? Lo escucho. Bueno, primero me pongo a la orden para informarte de la realidad del sector arrocero, porque me parece que el cargo que ocupás merece tener un cabal conocimiento de la realidad del sector y no referirte en esos términos. Te sugiero, ¿lo tomás o no lo tomás? Segundo, si las condiciones se dan, que las condiciones no es con el sector trabajador, es con el Poder Ejecutivo. Si las condiciones se dan, seguimos adelante, como hemos estado siempre, lo que vamos a defender quizás es la realidad del trabajador, es decir, que se mantengan los puestos de trabajo, ya te voy adelantando. Perfecto, ahí podemos tener un objetivo común. Ahí podemos tener cierta diferencia, pero la negociación colectiva puede ser perfectamente entre trabajadores y obreros. Si se llega a un acuerdo entre ambas partes, no es necesario el Poder Ejecutivo lo homologa de inmediato, hablando debería ser. Nosotros no creemos en el tripartismo. Claro, pero el punto es que ¿ustedes no creen en el tripartismo? No, claro que no. Si esto nosotros sí. Si es la misma cosa. Teijeiro, por favor. Bien, yo creo que lo de Conaprole no puede ser dejado de lado, porque sin duda el tema de lo de Conaprole, que ha estallado de la forma, es el final de una historia que todos conocíamos, de una historia de abusos, de un montón a lo largo de mucho tiempo, que dieron lugar a decenas de denuncias hechas al Ministerio, que quedaron un poco ahí, y hay un sector empleador que de alguna forma se cansó. A mi juicio, el sector empleador en alguna medida tampoco fue prudente al manejar las negociaciones, porque
se han apartado, y no hablo en el caso de Conapro, le hablo del sector empleador en general, se han apartado de la ley de negociación colectiva que deja claro que hay que negociar salarios y categorías y lo demás, en todo caso, es por voluntad de las partes. Entonces, al no haberse ceñido la ley, se abrieron un montón de frentes que llevan a que en momentos en los que el viento sopla de popa y el barco va volando, nadie tiene problema, porque se negocian condiciones de todo tipo y con tal de seguir produciendo, de seguir vendiendo y de seguir trabajando, las cosas marchan bárbaro. Ahora, cuando el mercado pone el freno y los problemas empiezan a resurgir, todas esas condiciones que, como decía Óscar, de alguna forma se van acumulando y que hay que ver si convenio a convenio se pueden renovar, empiezan a generar crispaciones, empiezan a generar problemas que al no ser atendidos hacen pensar que estamos hablando de derechos desadquiridos. Y la ley de negociación colectiva es bien clara, salario y categoría y lo demás a conversar si las partes quieren. Y si las partes no quieren, están en todo derecho a ejercer su libertad de no tratar esos temas y, a mi juicio, en toda su libertad de no participar. Claro. Perfectamente pueden concentrarse. Y es una forma de negociar. Como también válida es la forma de negociar del PIT-CNT cuando a julio del 2018 lleva 500 y pico de miles de jornadas perdidas por paro. Y es una forma legítima, nadie la discute. Entonces, ahora. Bueno, a mi juicio es legítima. No, pero me director nacional de trabajo. A mi juicio es legítima. Entonces, pongamos las cartas sobre la mesa con sinceridad y veamos que las dos formas de negociar, que son un ejercicio, de alguna forma, de una suerte de no de violencia, pero sí de demostración de fuerza, es válida y los actores la usan con la prudencia con la que consideran. Tengo que hacer una pausa para venir a un segundo tramo que promete además estar muy intenso, pero por otra parte les queremos mostrar algunas opiniones de la gente respecto a aquel sondeo que habíamos hecho al comienzo del programa. Ahora un consejo con Jimena Sabarís. Sí, sabés que en estos días de invierno nada como un cafecito. Por eso tomamos café Senior de la selección de granos al envase. Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Bien. Y si pudieras oír el verdadero sonido de la lluvia, nada como un café fresco para sentir más la vida. Y café fresco es Senior, de la selección de granos al envase. Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Bien, me voy a una pausa, rapidísimo la pausa. Esto es lo que hoy decíamos de... A ver, señores, por favor. Es un delirio. No esto salió en cayeron todos. Hoy, le voy a pedir a... Llamamos a Miguel Bardesio que los baje de la nominación inmediatamente. Porque no hacen silencio cuando les pido. Voy a ver en búsqueda lo que hoy señalaba el periodista que nos comunicó y que por otra parte citaba a Óscar Andrade. Dice, las clases sociales en Uruguay mejoraron su bienestar, más hogares tienen coche y vivienda y se redujo el hacinamiento. Tampoco habla de las políticas sociales, ¿no? Tampoco. Bueno, en la nota creo que después hace alguna mención, ¿no? Sí, no, pero como estábamos evaluando títulos... Digo que el título rescata que la mejora, ¿no? Que es lo que dice el informe. Bueno, o sea que estás con búsqueda. Sí, me parece que búsqueda hace más fidelidad a lo que dice el informe. Bueno, otra cosa es la opinión. El informe está mal. Vamos a la pausa. Continúa el debate y ahora es momento de compartir algunos de los mensajes que nos envía nuestro público usando el hashtag Opino en TLB. Por aquí Martín Lucas dice, estoy de acuerdo con la lectura de Carlos. Evidentemente las políticas sociales han sacado a las familias de la pobreza, pero no les han brindado autonomía y estabilidad. Por lo tanto habría que mantenerlas, pero reverlas. Por ahora son un parche de un inminente pinchazo. Otro de los mensajes que nos llega de Nicolás, que opina, siempre la culpa es la suba de sueldos. Es lamentable. Si quieren reducir gastos, empiecen por bajar sus sueldos millonarios. La fuerza del trabajo es nuestra. ¡Viva la clase obrera! Y este mensaje de Marcelo Ritó que expresa, qué aburridor es que siempre y sin excepción los empresarios tengan la culpa de todos los males. No importa lo que se haga, siempre está mal el que nos da empleo. Y lo importante sobre todo es llevar la contra y trancar. Y sí, muchos viven gratis de eso. Esos eran algunos de los mensajes que nos envían ustedes y también pueden seguir participando en los últimos minutos del sondeo. Los que les planteábamos esta noche es, si toman en cuenta sus ingresos, ¿a qué clase social sienten que pertenecen? ¿A la clase alta, a la media o a la baja? Pueden votar hasta el final del programa, quedan solamente unos minutitos y ahora les voy a dar
un consejo, porque yo quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Padres e hijos, sin límite de integrantes, pagan una sola cuota por todos. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Padres e hijos sin límite de integrantes todo el año. Una sola cuota por todos. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. ¿Qué decís, Conrado? ¿Qué decís? Que hasta ahora, casi 1.600 votos, la autopercepción de pertenencia a clase social de nuestro público se da la mano con los estudios de perfil socioeconómico de las firmas más importantes del país en materia de estudios de mercado. Quiero recomendarles, si es posible, que ingresen a la cuenta de Twitter de Todas las Voces. Ojalá que alguien además pueda reproducir eso en Facebook o en otras redes sociales, porque no solo es interesante ver este sondeo, sino sobre todo las respuestas, algunas muy creativas, otras irónicas, otras descabelladas y otras muy sensatas. Así que les recomiendo, no tenemos tiempo ahora, las respuestas que van debajo del sondeo de Todas las Voces. Con el globito, el globito del comentario. Con el globito del comentario, perfecto, exactamente. Bueno, hablando en masa laboral, porque estamos debatiendo aquí sobre lo que está sucediendo, sobre todo en el sector agropecuario. ¿Cuántos trabajadores? ¿Hay una estimación del número de trabajadores en el campo? Sí, más de 150.000 seguro. ¿Y agremiados? Menos de 3.000. ¿Por qué? Y yo les decía recién que porque no se consideran representados por los sindicatos actuales. La gente del campo, el peón, el capataz, la familia que trabaja, ¿vive bien, Carlos? Claro, no todo se mide con plata. No es que todos vivamos bien, ojo, tenemos que ser realistas. Él mencionó un montón de casos tengo más. Que lo debe haber conocido y yo no puedo defenderlos a todos. Evidentemente tenemos malos, tenemos buenos, pero generalizar de la forma que lo decía en entredicho Andrade es un error. No somos todos malos. Y pero antes de terminar, lo que sí defiendo, que tenemos una forma de vida en nuestro campo capaz de darle a nuestros uruguayos, que es muy buena, y no la estamos aprovechando, la estamos enterrando, la estamos castigando a través de este divisionismo, que no debería existir. Te lo digo sinceramente, hay mucha gente que vive en la marginalidad de las ciudades, que podía vivir muy bien en campaña, criar a sus hijos en un ambiente sano y vivir de lo que produce. Sin embargo, lo estamos llevando a la marginalidad. La 5.032 es la primera ley de salud en el trabajo. Hubo que esperar 100 años para que se reglamentara para el sector rural, 100 años. Y en el 2015 se votan las 8 horas y también hubo que esperar 100 años para que se reglamentara para los trabajadores rurales, que fueron considerados de segunda toda la vida. La ley de negociación colectiva es de noviembre del 43. Hace pocos años que tienen ese derecho a la negociación colectiva y la tasa de sindicalización es bajísima porque apenas querés levantar sindicato en el medio rural, los grados de represión son brutales. Son brutales en el citrus, son brutales en el arroz, son brutales en la forestación. El año pasado trajimos un caso, yo lo comentaba a las compañeras, de una compañero que pierde un dedo en un accidente y después la suspenden 5 días. Trabajadoras de los viveros, ¿no? Y me paro acá que hay feministas por suerte de plantel, que el punto número 1 de la plataforma es déjenos de insultar mientras trabajamos, ¿no? Claro, andá a sindicalizarte en esa condición una mujer jefa de hogar, ¿no? O sea, que esa no es un problema de opinión. Los salarios más bajos en promedio son en el medio rural, la tasa de informalidad más alta es en el medio rural y la tasa de accidentabilidad más alta en el medio rural, a pesar de que multiplicaron por 6 las ganancias del valor del precio de la tarea. Debe ser verdad, yo no pongo en duda, pero claro, no se lo puede generalizar. Todo lo contrario, nosotros tenemos en el campo una relación entre el generador del trabajo y el trabajador que es mucho más estrecha que en cualquier otro sector. Y eso vale oro. Nosotros sabemos lo que se llama el hijo de los trabajadores que nos acompañan todos los días. Sí, ojalá en la negociación colectiva hagan como la construcción, que construimos becas para que puedan estudiar o arreglos odontológicos. Ojalá, pueden copiar, ahí hay una fórmula, ¿no? Ojalá. Claro. Ojalá. Sí, háblala. Ojalá. Yo desafío al sector empresarial a volver a la negociación colectiva, a plantear allí con ¿Desafía legitimidad. o invita? Es lo mismo, para mí es lo mismo, porque ellos han hablado de diálogo, han hablado de diálogo, han hablado de conversación, de que no es un problema con los trabajadores, sino la interpretación de un decreto
que se produce por parte del Poder Ejecutivo, porque entre otras cosas la negociación anterior no finalizó, tuvo que decretar el Poder Ejecutivo. Justamente. ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, si no se está cuestionando el derecho a la negociación colectiva, volvamos todo a la negociación y conversamos todo lo que haya a conversar y el paquete se resuelve de conjunto. ¿Acepta el al convite? final. ¿Acepta el convite? Me estoy quedando sin Le tiempo. voy a decir, si se dan las condiciones, volvemos encantados. Pero tenemos acá, como ustedes siempre dicen, un montón de compañeros pasando mal, que son los productores lecheros de Conaprole, que tenemos que acompañarlos. En la medida que todo eso se resuelva, pero... Nosotros estamos prontos para una solución. Y bueno, vamos repito, arriba. la patronal no quiere ir mañana al ministerio, pero háblelo con Conaprole, no con nosotros. No, nosotros somos productores. Teijeiro, ¿me permite una sugerencia, Sí. doctor? Porque tal vez sea importante. Hoy quedó establecido como esa disyuntiva respecto a la cláusula de paz o la necesidad de la prevención del conflicto. ¿Hay algo escrito que se vincule con esta nomenclatura, por ejemplo? Bueno, yo coincido con Abdala en que prevención de conflicto suena mejor que cláusula de paz, ¿no? Pero es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. La cláusula de paz refiere a que no haya guerra. La prevención del conflicto refiere Es a evitarla, precisamente. Pero yo creo que lo que estamos asistiendo, como le decía hace un rato, es a que hay un conjunto de empleadores que se han cansado de determinados abusos que se vienen dando hace un montón de tiempo. Eso ha desembocado en el caso de Conaprole, que es paradigmático, que ha desnudado de alguna forma, ha puesto en la opinión pública que una empresa que había perdido soberanía de alguna manera frente al sindicato, ha tomado de vuelta las riendas del poder de dirección, que es lo que corresponde a la empresa, porque no hay que perder de vista que en este sistema funciona así. La empresa tiene el poder de dirección. Entonces, yo creo que como resulte el final de este conflicto de Conaprole, es muy importante para todas las relaciones de trabajo en el Uruguay. Dejará lecciones. Porque va a abrir un tiempo nuevo Dejar de sin colaboración y no de 150.000 conflicto. trabajadores Conrado me está pidiendo la favor. palabra. De Conrado. colaboración y no No de conflicto, levantamos- Oscar. Por favor. La reivindicación no Connie. está por parte nuestra de asumir ningún Es poder de una decisión. barbaridad. Gracias, Marcelo. Yo he Connie. querido intervenir primero porque estoy completamente, digamos, ajeno a los sectores empresariales de los que se ha estado debatiendo, pero sí tuve que ver y fui director de empresa del sector Cítrico. rural. Ah. ¿Tá? Y teníamos más de 1.200 empleados en las plantas de envasado, que eran en las ciudades, y teníamos más de 800 trabajadores en zafra. Y todos nuestros trabajadores tenían todos los derechos sindicales y jamás se les cercenó. Gran trabajo tenía nuestro gerente de recursos humanos y mucho trabajo también tenía el directorio para resolver esas cosas. Y No le para que respetaban. vayan llevando, el jefe del sindicato era un señor que además era edil del Frente Amplio en el departamento de Soriundo, que después se fue con el señor Raúl Sendic y ahora es diputado por Montevideo. No me hagas el cuento de que te perseguían en el sector citrícola. No le Oscar, respetaban, por no le favor. respetaban ni el horario de descanso. No es cierto, No. no es cierto, Les porque hacían yo cuatro no estaría, horas de- yo no cuatro- estaría en ¿cómo una no? empresa que no respete ¿Cómo el no? horario. ¿Cómo no? Si se acaba de corregir el horario de los packing de Caputo hace un año. No, Después no. de 20 años A que ver, les hacían ir 4 de horas a casa. ninguna manera, ¿Cómo no? de ninguna manera. Mónica, Eso es falso. Se puede comprobar, es clarísimo porque está hasta el ministerio. Capaz que a modo de cierre, estoy Sí, a apuntando modo de muy a lo cierre. global hoy, Bien, pero bien. me Excelente, parece excelente, a que yo toda mi vida ahora no soy empleada de ninguna empresa, sino proveedora de servicios, o sea, trabajadora por cuenta propia. Pero durante más de 30 años, o sea, me contratan servicios, ¿no? Y durante 30 años fui empleada de una empresa, por lo tanto, la simpatía y la empatía va por el lado de los trabajadores. Y por lo tanto puedo ponerme en el lugar de alguien que depende de su sueldo exclusivamente para vivir. Y me da la impresión de que muchísima gente, más de la que quisiéramos en Uruguay, no solamente hay un índice muy alto de empleados, el más alto de los últimos 15 años, sino mucha gente con miedo a perder su trabajo. Entonces sería bueno que todas las partes nos pusiéramos a pensar que en este momento de turbulencia de los vecinos y de una cierta inseguridad en esta situación, y además ante el advenimiento de la campaña electoral y todo un montón de cosas que generan muchos movimientos del piso, que pensáramos quienes van a participar en los consejos de salario, en la gente que no tiene trabajo, o que
sobre todo, tienen mucho miedo de perderlo, que es una situación quizá bastante nueva, que no depende exclusivamente de la gestión del gobierno ni de la economía, sino de una serie de condiciones del barrio que nos están poniendo nerviosos. El otro día, y que ponerse a tironear puede hacer que lo que se opte es, bueno, está bien, tenemos que firmar este consejo de salarios, esta negociación, bueno, está bien porque no vamos a perder más dinero, pero entonces mañana vamos a empezar a reducir los puestos de trabajo que estamos teniendo en nuestras empresas y eso va a terminar perjudicando a la gente que vive de un sueldo. Bueno, no tensar la piola, ¿no? El otro día estaba con el ministro Story en la radio que él me decía eso precisamente, o sea, equilibrio, ponderación, dejar de lado muchas veces lo que se entiende, lo que se advierte como ciertas intransigencias de uno y otro lado, porque es como dice Mónica, hay mucha gente muy angustiada porque está buscando trabajo, hay otra que se cansó de buscar, hay otra que ya está pensando en el pasaporte más que en quedarse acá, en fin, estamos ante una situación delicada. Quiere decir que la ponderación, el equilibrio y la mesura sería lo importante y lo necesario en esta instancia tan importante. Quiero cerrar el sondeo con Jimena Sabaris y además tiene un apunte en este momento Viviana Ruggiero. Sí, que en los primeros 7 meses del año, y esto también es un dato que va en el sentido de que estábamos hablando, fueron a concurso de acreedores 52 empresas, con lo que eso implica para el sector de los trabajadores, ¿no? Y 35 de ellas fueron de forma voluntaria. Bien, cerramos, Jimena, por favor, contigo. Sí, Daniel, te cuento que estamos arriba en las tendencias de Twitter en Uruguay, gracias a los aportes de nuestros televidentes, y es momento de cerrar el sondeo con 1.597 votos. A la pregunta de a qué clase sienten que pertenecen si toman en cuenta sus ingresos, un 6% se considera de la clase alta, el 63% de clase media y de clase baja un 31%. Bien. ¿En qué clase se siente, Uriarte? Si media. Media. Media, sin duda. Clase trabajadora. Ah, pero ahí tenemos que agregar... Daniel. Es otro paradigma. Sí. ¿Qué Yo dice? creo que, a modo de cierre, me gustaría hacer tres comentarios. Primero, que me resulta un poco curioso cuando el amigo Abdala habla de actitud antidemocrática de las gremiales, porque sin duda maneja un criterio territorial y extraterritorial de la democracia, depende de la conveniencia. Dice por Venezuela. Eso no, al lo de final, Venezuela no. Al final yo puedo también. Sí, tranquilo. Lo segundo es que me parece completamente democrático que las gremiales, si no quieren participar de algo, no participen, porque es un goce de la libertad. Lo tercero, creo que lo que le decía con respecto al tema de Conaprole y al tema de lo tripartito o lo bipartito, y le voy a dar la razón también a mi amigo Abdala, es que yo estoy convencido que en este asunto de las relaciones laborales, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Gracias. Entonces, es bipartito. Gracias. La solución es bipartita. Muchas gracias, doctor Teijeiro. Ha sido, como siempre, un privilegio tener su opinión. Sí, Marcelo, por una alusión. Para mí... Cortito, mirá la musiquita. Para mí la democracia es una totalidad. Es democracia política, económica, social. Pero te dicen que cómo vas a decir antidemocrático cuando estuviste en Venezuela. ¿Y qué tiene que ver? Yo defiendo la democracia en Venezuela, la defiendo acá. Cuando hubo dictadura, muchos estaban quietitos o apoyando porque iban a reprimir a los sindicatos y fue la clase obrera que hizo la huelga general y defendió la democracia. Ahora, la democracia es consejo de salario, negociación colectiva, es participación de la gente. Tres frases. No nos duele, emprendan eso. Tres palabras. Un llamado a la sensatez y que juntos encontremos la solución, porque la competencia no está entre nosotros, está en el mundo exterior. Y nosotros tenemos que vivir del mundo exterior. Volvamos a la mesa. Pero la sensatez volvamos a la mesa. ¿No? Sin burro. Bueno, no veo por qué el ministro de Trabajo no puede estar. Y bueno, sería que se estrechara la mano acá, volvamos a la mesa. Sí, en la negociación del año pasado el próximo martes a las 10 de la noche, gracias Marcelo, tu tiempo. Bipartito. A las 10 de la noche el martes los esperamos con todas las voces. Que pasen todo.